Bienvenidos a esta nueva edición del podcast Prende el Foco por Cartagena. Hoy contamos con la presencia muy especial de Rafael Simón del Castillo, quien nos acompaña en esta edición. La Fundación Santo Domingo tiene como propósito superior que más personas puedan proveer bienestar a sus familias y hacer de este un país más equitativo y sostenible, y estos espacios siempre los hemos visto como la oportunidad de contribuir al desarrollo territorial de nuestras ciudades. Por eso que hoy contamos con la presencia de Rafael Simón del Castillo, quien realmente, aparte de su rol hoy en día como cabeza de Novus Civitas, es un actor muy importante de toda la institucionalidad local. De ahí la importancia de esta conversación, porque creemos que cada uno de nosotros debe cumplir un rol más allá de simplemente las obligaciones que de pronto el trabajo nos asigna. Y Rafael Simón es uno de esos hombres comprometidos con la ciudad que desde hace muchos años viene trabajando por ella en diferentes espacios. Entonces, en esta conversación vamos a tratar de cubrir desde el pasado, el presente y el futuro que quisiéramos imaginarnos para la ciudad. Y en ese sentido, primero que todo, te damos una muy cordial bienvenida y con esto un saludo, Rafael. Muchas gracias, Álvaro. Feliz de estar aquí y siempre un admirador de la labor que hace la Fundación Santo Domingo en Cartagena y en otros lugares del país. De manera que me es grato poder compartir las experiencias nuestras contigo y con todos tus escuchas. Muchas gracias. Este es un espacio que realmente buscamos que sea inspirador, que principalmente aquel que lo escuche sienta una conexión con lo que significa soñar por Cartagena. De ahí que es tan importante en el día de hoy que hablemos principalmente de todos aquellos sueños que nos rodean, y quisiera empezar con la ciudad soñada. ¿De dónde nace la idea de la ciudad soñada? Eso es un reto muy bonito y nació de unos focus groups que hicimos en la época que estábamos con un reto que era un lienzo en blanco. Básicamente era un terreno donde uno dice por dónde comienzo, qué debo hacer con él, qué es lo que más le sirve a la ciudad, qué es lo que más le sirve a la región, qué es lo que lo haría un complemento de la oferta inmobiliaria de la ciudad. Nos sentamos y hablamos con muchas personas, y el titular de la entrevista con la gente era sentarnos en una conversación al estilo de esta que estamos teniendo, y le preguntábamos a la persona: venimos a hablar para que nos cuentes cómo sería la ciudad de tus sueños, cómo te la imaginas que debiera ser. Y ahí surgieron muchas afirmaciones. Por ejemplo, que tuviera salud. En ese momento Cartagena tenía un déficit muy grande del tema de salud de alta complejidad, hospitales de verdad que tuvieran esa capacidad. Educación de alto nivel. Hay muy buena educación universitaria en Cartagena. La verdad es que universidades como la Tecnológica o la Universidad de Cartagena son de verdad estupendas. Pero la gente necesita algo más de educación continuada y maestrías. Entonces dijimos, bueno, interesante, ya son dos sueños. ¿Y qué otra cosa sueñas tú? Y nos decían la naturaleza. En un mundo moderno cada vez vemos más ladrillos, cada vez vemos más ruido, cada vez vemos más contaminación visual. Queremos un lugar donde uno viva en paz con la naturaleza, y tomamos nota de eso. Otra cosa que nos dijeron fue que sea planeada para el futuro, que tenga por lo menos la capacidad de tener una cosa que se vaya desarrollando con el tiempo y uno sepa qué esperar de su ciudad en el largo plazo. Y eso también tomamos nota. Y lo último, que fue muy importante, era donde quepamos todos. Y eso, cuando vimos todos esos principios, dijimos, ahí está la respuesta, esto es lo que hay que diseñar. Es una ciudad de los sueños, la ciudad soñada, fue el nombre que le dimos, y así lo registramos, que fuera integrada a la naturaleza, con oportunidad para todos y planeada para un futuro, que son los tres pilares fundamentales de Serena del Mar. No hemos dicho el nombre, pero todo el mundo seguramente ya adivinó que estamos hablando de Serena del Mar, un sitio realmente espectacular que ya no solamente es un sueño, sino es una realidad. Esa es la gran diferencia de pronto de esas primeras reuniones. ¿Hace cuánto fueron esas primeras reuniones, Rafa?
Mira, la familia Jaime, que comenzó con esta tierra desde hace 70 años por lo menos, tuvo varias iteraciones. Esta última iteración, que fue el legado de don Carlos Jaime, de ahí el nombre del hospital, Carlos y Sonia Jaime, fue por allá en el año 2008 o 2009, que comenzamos ya a aterrizar todas estas ideas. Ahí fue que se hizo esa investigación de mercado, y donde ya entraron varios arquitectos internacionales a escribir en dibujos cómo se aterriza ese sueño a un plano arquitectónico y luego a un plano de ingeniería y poder desarrollarlo. Entonces estamos hablando que en el 2008 más o menos se inició esa segunda fase, que pasó hasta el año 2016 antes de que pudiéramos salir a mercado ya con la idea consolidada, concretada y que fuera realmente realizable. Entonces transcurrieron unos añitos en planeación, y atrás de eso habían 10 años antes por lo menos planos de distintas imaginaciones. Por ejemplo, se pensó en una época hacer unos resorts turísticos muy grandes, luego hacer vivienda para gente extranjera, y eso aterrizó más bien en una expansión de Cartagena, que es lo que hoy conocemos como Serena del Mar. Quiero retomar tus palabras cuando hacías referencia a la historia, y me voy a remontar un poco al pasado, quizás al pasado lejano, pero la familia de Rafael Simón es una familia de empresarios de hace muchos años, ya siglos, en la ciudad de Cartagena. De ahí la importancia de esta conversación, porque yo creo que las cosas realmente obedecen seguramente a todo un entorno, pero también a una tradición que probablemente tienes tú en tu sangre, y yo quisiera que nos hablaras un poco de ti, de Rafael Simón. Miércoles, yo tengo las raíces en Cartagena más profundas que muchos. La historia de la familia se remonta a finales de 1700, con el comandante de la Armada española que estaba aquí en la Plaza Fuerte cuando se decretó la independencia, Manuel del Castillo y Rada, uno de los mártires del Camellón de los Mártires, y que fue uno de los héroes de la independencia de la ciudad. Y desde entonces ha sido una familia muy ligada a estas tierras, siempre como empresarios. Ha sido una familia con una vocación de servicio civil en la ciudad, siempre participando en distintos espacios, cámaras de comercio, gremios, clubes, asociaciones, fundaciones. Y en la parte empresarial, hoy en día el nombre Rafael del Castillo y Compañía es la empresa más antigua de Colombia, la empresa familiar más antigua de Colombia, que hoy es Harina Tres Castillos. Y esa compañía todavía existe, todavía funciona y emplea y genera gente. Entonces de esa familia pues todos hemos sido algo. Yo llegué a la ciudad recién graduado. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad de los Andes en Bogotá, en el Colegio George Washington aquí en Cartagena, luego en la Universidad de los Andes, Administración de Empresas, y luego me hice una maestría en la Universidad Javeriana de Cincinnati, se llama Xavier University. Okay. De esa vaina que decían ahí los andinos siempre, andes o no andes, javeriano serás. A mí me tocó, caí de ser javeriano. Y ahí estudié una maestría, un MBA con concentración en sistemas de información. Estaban de moda los computadores personales, recién salían en los 80s. Mercadeo, eran como mis dos especialidades. Volví a Cartagena. ¿Por qué decides volver a Cartagena? Bueno, el amor de patria y la vinculación con la ciudad. Sí, eran momentos difíciles y la ciudad estaba pasando todo un tema complejo de las mafias y todas las luchas que habían en Colombia. Fue complicado, ¿no? Fue una época bien compleja. Sin embargo, decidimos meterle la ficha a la ciudad y seguir adelante. Ahí comenzamos con computadores personales a vender, me acuerdo la marca Leading Edge se llamaba. Fueron los primeros compatibles con IBM que llegaron a Cartagena. Y un tiempo después
Me llamó la familia Aime, justamente, de Serena del Mar, los mismos, a que creáramos una empresa que se llama Tubos del Caribe, hoy Tenaris Tubo Caribe, y arrancamos de cero. Ahí yo cuento la anécdota que el primer trabajo fue comprar una vaca para que se comiera la grama para poder seguir con la obra, porque no podíamos, se crecía el monte y esa vaina no había sino, y bulldozer no había sino para la obra, entonces dijimos, no, bueno, en el mismo sitio donde hoy en día está Tenaris. Ahí igualito, eran casi 15 hectáreas y la planta original ocupaba de eso 2 hectáreas, entonces el resto era monte. Una finca. Sí, me acuerdo. Ese toro fue famoso, eso correteó el toro de la vaca, por supuesto, tenía como 5 animales. Correteó una vez a un tipo de un jeep. Entonces ahí hicimos esa fábrica de tubos y por casi 18 años estuve presidiendo esa empresa. Sigue muy bien, muy orgulloso, una empresa que genera mucha bienestar para la ciudad. Todavía creo que emplea alrededor de 1.600 personas y un gran contribuyente está en Turbaco realmente, la sede de ella. Pero en la región igual tiene un peso sobre Cartagena gigante, los puertos, el uso de la logística portuaria para el acero, y cambió una dinámica del acero en la ciudad. Y de ahí estuve un tiempo trabajando, apoyando a Judith Pinedo en la alcaldía, 1 año y medio de año sabático. ¿Trabajaste más que...? No, es que vendimos la compañía, entonces claro, me quedé desocupado, no tenía oficio. Y en ese momento se eligió Judith Pinedo, que me pareció que era una linda visión de la ciudad. Entonces llamamos a Judith y fuimos a colaborarle en lo que pudimos en ese momento, que fue montar el SIGOB, el sistema de gobierno en la alcaldía. Y de ahí terminamos luego en Serena, y aquí estamos. Hay el servicio social obligatorio y ese fue el servicio público obligatorio que te tocó a ti. Total, no me arrepiento para nada, fue muy bueno. Por supuesto, para la ciudad también seguramente deben recordarte, porque yo creo que ya en ese momento te hiciste visible, ¿no? Quizás antes tenías un perfil más de industrial que trabajaba probablemente en alrededor de lo que significaba ser el presidente de Tubo Caribe, y a partir de ese momento yo creo que te volviste mucho más visible. Esa es por lo menos la visión que tengo yo, que empezaste a mostrar en otros aspectos, y eso me conecta con lo que yo te decía al principio, que tú eres un tipo hoy en día multifacético, que estás en la junta directiva de Camacol, en la junta directiva de la ANDI, has participado de consejo gremial, presidido muchas de esas instancias, y me lleva a preguntarte un poco por qué consideras que es importante que efectivamente uno participe de todas esas institucionalidades. Un ciudadano tiene que devolverle todo lo que pueda a su ciudad. Uno no puede ver solo lo de uno. Hay momentos en la vida en que te toca estar en lo tuyo, porque los retos son tan grandes de sacarlo adelante que mientras estás metido en eso, arrancar una fábrica de ese tamaño no era fácil, para nada fácil. Y ahí participábamos mucho en gremios ya, en Fedemetal era el gremio de la época. De hecho, fui el primer presidente de Fedemetal de 25 años, imagínate, eso era jovencito yo en Fedemetal, a nivel nacional. Y era el gremio que, o sigue siendo, pues Fedemetal es parte de la ANDI, que velaba por el desarrollo de la industria metalmecánica y siderúrgica de Colombia. Pero sí, efectivamente era un rol más hacia lo nacional y hacia la exportación. Entonces poco me metía yo en los aspectos de la ciudad. Mi padre, que ha sido muy activo, estaba de alguna manera cumpliendo un rol. Todos cumplimos un rol siempre como familia. Pero ya luego, después de que comienzo con el tema Judith, que vuelvo a trabajar, dije, no, pues vamos a seguir vinculados en los temas. Y desde los gremios hay mucho que se puede hacer. Me parece una labor muy bonita, y desde las fundaciones y toda la labor adicional que uno hace por la ciudad, buscando que haya siempre un entorno positivo para el desarrollo empresarial. Yo soy un convencido que la mayor contribución que hace un empresario es construir riqueza, y esa construcción de riqueza genera empleo, genera bienestar para todo el mundo, paga impuestos en la ciudad, con ese impuesto la ciudad tiene para invertir. Entonces el ciclo o el círculo virtuoso que significa el generar empresa, desde el tendero, desde el dueño de un camión, un taxi, son empresarios. Y ese empresario normalmente multiplica su trabajo con
2 o 3 personas más que se apoyan para hacerlo. Eso es la dinámica positiva que eso genera. Y eso necesita que haya un entorno amigable y un entorno que de alguna manera propicie el desarrollo de los negocios. Entonces los gremios representan ese rol. Entonces, creo que todo el mundo debería buscar la forma de dedicar parte de su tiempo a ver cómo se mantiene todo el sistema alrededor de la empresa y la familia. Obviamente de eso está la junta del colegio, por ejemplo. Siempre estuve en la junta del colegio mientras mis hijos estuvieron ahí metidos, que es el rol del colegio de Washington, funciona así. Temas de fundaciones, la Fundación Serena del Mar, la Fundación Rey, que mi madre está ahí metida siempre, la Fundación Casa del Niño, que mi esposa está en la junta. Y siempre como ciudadano viendo para ese bienestar de los demás cómo lo trabajan. Entonces es fundamental el trabajo de eso. Ahora me devuelvo otra vez al trabajo de los gremios porque tengo un par de preguntitas que hacerte, pero hay otras empresas o proyectos como lo es Serena del Mar que tienen en su ADN lo social, o sea, no es algo indirecto como lo que ahora mencionábamos, que obviamente cuando el ambiente es propicio en una ciudad, el progreso irradia progreso a todos los sectores, sino que hay desarrollos como el caso de Serena del Mar que lo tienen en su ADN. Entonces ustedes, por un lado, trabajan con la ciudad de todos, como decías hace un rato, o sea, ese desarrollo en donde tienen en cuenta diferentes perfiles. Me gustaría que te refirieras a eso ahora. Y por otra parte, la relación que tienen con la comunidad vecina a través de la fundación, que yo creo que es uno de esos proyectos también bandera igualmente notorio que ustedes han logrado sacar adelante esa forma diferente de relacionarse con las comunidades. Fíjate, Álvaro, que es una linda pregunta porque permite contestar eso desde la dinámica empresarial, cómo lo hemos abordado a través de los años. Cuando llegamos a Turbaco, recuerdo, nos decían, pero ustedes, ¿dónde van a conseguir gente capacitada para manejar una formadora de tubos, un equipo de soldadura, una lesadora, una fresadora, un torno? Eso es mamonal, o sea, no es fácil hacerlo. Dijimos, no, pues educando y enseñando. Y inmediatamente nos sentamos con el SENA y con las instituciones, con FENALCO, etcétera, a armar programas de entrenamiento que mientras se iba construyendo la fábrica pudiéramos tener una mano de obra local importante. Turbaco en ese momento nos dijo, si usted emplea al menos el 10% de su nómina turbaquera, le exoneramos del impuesto de industria y comercio por 5 años. Un gran estímulo. Y esa plata la invertimos toda en educación. La plata se gastó igual, no es que nos la ahorramos, pero nos permitió hacer ese desarrollo y eso fue muy importante. Cuando llegamos a Serena, lo primero que hicimos fue un levantamiento de vecinos, o sea, quiénes son nuestros vecinos, dónde están, qué hacen, qué mano de obra hay, sabiendo uno que algún día los va a necesitar para emplear. Y pues la posibilidad es, me olvido de ese tema, no importa, yo monto a la gente en un bus y lo traigo de donde sea necesario. Eso es una opción. Y la otra opción es, a ver, hagamos lo mismo que hicimos allá en Turbaco, vamos a ver cómo logramos que el desarrollo sea incluyente, que todo el mundo que está alrededor del desarrollo pueda ser parte de ese desarrollo. Entonces nos dimos a la tarea de hacer una consulta previa, que no es costumbre en este negocio, ni es obligación de este negocio, pero nos pareció que era conveniente. Y lo que hicimos fue conversar con las comunidades. Hicimos el Manzanillo soñado, un Tierra Baja soñado. Fue pensar en ellos cómo se imaginaban su territorio y cómo se imaginaba ese territorio estando nosotros en ese territorio. De ahí nació la Fundación Serena del Mar, para tener un diálogo más directo en primer piso, estar ahí todo el tiempo sentado en la comunidad. Y la pregunta surgió inmediatamente es, bueno, nosotros queremos ser parte de su desarrollo, pero ¿cómo lo logramos si no somos o no tenemos las competencias para atender a los puestos de trabajo? Entonces levantamos, obviamente, vamos a hacer un hospital que va a necesitar 1,000 personas, esas 1,000 personas van a necesitar una capacitación, instrumentistas, enfermeras, médicos, aseadores, en fin, todo. Y así para todos los distintos proyectos. Entonces dijimos, hombre, aquí una fuente de trabajo tremenda. Y el resultado de esa consulta fue educación. Principalmente educación. Y un programa que ha desarrollado más de 3,000 procesos educativos a distintas personas. He empleado más de 1,600 personas a lo largo de este periodo. Hoy
hoy podríamos contar con 400 personas de esas comunidades que antes no tenían una oportunidad de crecer porque no habían tenido acceso a la educación, que pueden ser parte del desarrollo. Ya, Serena hoy genera 5.000 empleos, por ejemplo, en total, entre todo lo que pasa ahí. Y hay 7.000 residentes. Entonces eso lo que te generó fue una dinámica muy bonita de emprendedores que surgieron de las comunidades, que crearon sus propias empresas, pues no querían ser empleados, pero que tenía ese espíritu del emprendedor. Unos de ellos tienen hoy 70 empleados. Hacen jardinería o hacen mantenimiento de jardines. Ya es grande. Pues sí, ya es una empresa grande. Ya es un empresario muy importante. Y otros simplemente, no, a mí me gusta hacer mi trabajo y desarrollar una carrera como ingeniero o como médico, como sea. Cada quien es libre de escoger eso, pero lo importante es brindar la oportunidad. Y creo que es importante decirlo, que no es solamente un empleo transitorio durante 2-3 años, sino que allá hoy en día hay gente que trabaja dentro del hospital, trabaja dentro de la universidad, trabaja dentro de los proyectos con empleos permanentes indefinidos de una buena calidad. Yo creo que eso es también algo bien significativo, porque no se trata simplemente de ayudar momentáneamente, sino de verdad generar una transformación en la vida de esas personas que se enganchan a través del empleo ahora con un proyecto de vida de largo plazo. Fíjate que eso es tan importante, por ejemplo, de las cosas en las conversaciones con las comunidades en esa época. Se decía, bueno, que hasta el 5% de la nómina fuera de la calificada, fuera de las comunidades, y el 10% de la no calificada. Hoy ambos se exceden, y se exceden bastante. Es decir, hay proyectos que la nómina calificada, 18 o 20% es de la comunidad. Porque estas personas, jóvenes, inquietos, inteligentes, estudiosos, responsables, han demostrado a través del tiempo su capacidad de aprender y de educarse, y hoy son ingenieros jefes, por ejemplo, del tema ambiental o del CISO, o ingenieros civiles que ya están ahí. Entonces ya ellos tienen una capacidad, ellos y ellas, porque hay de todo. Construimos a la par, que lo estamos desarrollando con ustedes, por ejemplo. Que ya tiene una capacidad que no es solo en Serena, ya tiene unas competencias que le sirven en cualquier lugar. Claro. Y es una persona que cuando muestra su hoja de vida dice, yo llevo 6 años o 7 años trabajando en estas obras, he hecho esto ha sido mi perfil. Mañana está trabajando en Barranquilla, Bogotá, Medellín, Cali, donde sea. Ya él tiene unas herramientas o ella de vida que le permiten crecer. Entonces sí, claro. Claro, la verdadera movilidad social. Así es, la verdadera movilidad social. El resto es paja. Ahora hablabas un poco de la escala de los temas. Nosotros en la fundación, pues tú lo sabes, estamos desarrollando en el megabarrio Bicentenario el proyecto de vivienda de interés social más grande del país. Allá cuando eso esté construido va a haber algo así como 40.000 viviendas, cerca de 150.000 aproximadamente cartageneros van a estar viviendo en ese sector, y por supuesto nos ufanamos de tener un proyecto que realmente está apuntándole al futuro de esas personas, a transformar más que simplemente una vivienda, a través de una vivienda digna, transformarle las vidas a través de una intervención que les permita acercarles a su familia, a los que tienen niñitos un CDI cercano, los que tienen edad de estudiar un colegio cercano, los que tienen posiblemente la necesidad de trabajar, ojalá un trabajo cercano, y el concepto es obviamente brindarle oportunidades que integralmente resuelvan las necesidades de esa familia. En el caso de Serena del Mar, la dimensión del proyecto, yo creo que la gente no la conoce cuando de pronto uno ha tenido la oportunidad de ir y visitar el plano. El plano nunca te da la dimensión, pero eso es probablemente el proyecto de desarrollo inmobiliario más grande del país, ¿o me equivoco, Rafael Simón? Yo creo que sí. Cuando lo miras en su complejidad y en su área, digamos, uno tiene que medir eso en distintas dimensiones. Yo he tratado a lo largo de los años de buscar símiles para aprender. Obviamente nadie se sabe nada. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos descubriendo cosas. Y en Colombia no hay nada que se le parezca. Hay proyectos muy buenos, también muy grandes. La Felicidad en Bogotá, por ejemplo. Ciudad Verde, Lagos de Torca. Hay varios proyectos muy buenos que se vienen desarrollando.
Pero cuando tú miras la diversidad y la complejidad que reviste el Serena, no hay nada que se le parezca. En hectáreas es también muy importante, sin duda, casi 1000 hectáreas. Es un transformador de la ciudad enorme. Eso, cuando esté todo construido, debería tener alrededor de 25. Ahora viene un pot diferente, puede que eso cambie, puede que llegue a 30, 32, no tengo idea. Pero es una población de esos 60, 70 mil. Eso es un municipio, un municipio del departamento de Bolívar grande. Entonces, claro, todo el proceso de construcción nos va llevando a unas nuevas dimensiones de cómo conviven las personas dentro de ese proceso. Al principio es pegar los ladrillos y es la parte urbanística, pero es que ahora hay un tema del ser humano, la fibra humana conviviendo, eso cómo se lleva a cabo. Entonces el gran reto hoy es mantener esa cohesión de la población nueva que llegó a un entorno nuevo y que es una nueva vida. Y mientras la gente se acomoda, no es como cuando uno crece en un barrio y lleva 30 años y nació en ese barrio, pues eso como que se le da solo. Pero aquí está llegando toda gente nueva. Son viviendas nuevas, entonces llegan nuevos vecinos y cada vez que llega un vecino tienes que integrarlo a este nuevo vecindario con unas reglas de comportamiento que recojan las heces de los perros, de los animales, que tengan un comportamiento cívico con la ciudad, que participen en las actividades. Un reto muy bonito. Yo creo que eso va a ser la dimensión más grande. Entonces, eso, cuando uno lo mete en un solo proyecto, no conozco nada que se le parezca. Y también creo que tienen otra cosa muy importante que de esas que tampoco se ve tanto, es el tema ambiental. Yo veo que desde el principio las variables ambientales han sido determinantes para el desarrollo. No me refiero solamente a ese aspecto verde que uno observa cuando puede transitar por Serena, sino a los temas de energía, cómo lo manejan, de agua. Y ahora seguramente más adelante me vas a contar lo que están pensando hacia la Ciénaga de la Virgen, pero quisiera referirme un poco al tema de sostenibilidad ambiental dentro de Serena, ¿cómo lo piensan? ¿O lo han pensado mejor? Eso es todo un universo y de los que más nos apasionan. Y vamos a ver si puedo recorrer todos los distintos aspectos que era el reto. Digamos, el primer reto desde lo paisajístico y lo urbanístico. Un desarrollo urbano tiene un impacto en el medio ambiente, sin duda. Y aprendí de alguien que me enseñaba el otro día y me decía que a veces la gente dice hay que devolver las cosas a su estado original. ¿Y cuál es ese estado original? Los dinosaurios, la edad de hielo, cuando estábamos sumergidos, después de que salimos de la Tierra, no hay. Eso es una utopía. El estado original. El estado original que conocí yo hace 10 años no es el mismo que estaba hace 20, ni el mismo que estaba hace 40 y así sucesivamente. Entonces, un poco el reto es desarrollar hábitats positivos. O sea, nuevos hábitats que generen. Esto era una tierra ganadera, que de alguna manera ya era grama. Al abandonar el ganado florece la naturaleza en su estado y ves árboles, pero obviamente tienes que entrar a intervenir para hacer un edificio y volver a replantar. Entonces ese primer proceso del paisajismo y el urbanismo es estudiar cuáles son las especies que tienen los pájaros que comen la fruta, que es los pájaros que viven en este lugar, que si tú le quitas ese alimento pues se migran a otro espacio. Hicimos una tarea muy linda con el Jardín Botánico que fue entender esas especies primero y un pacto o un acuerdo con la autoridad ambiental nuestra, que es Cardique, de cuáles son las especies que deberíamos usar para repoblar. Entonces cada vez que uno interviene un árbol, replanta 5 y esos 5 tienen que tener una historia, son nativos del lugar, son árboles que tienen una fauna que se atrae por esa flora que está en ese lugar. Entonces eso es un aspecto muy bonito. El segundo aspecto y un reto más importante es el tema de cómo manejar las aguas lluvias. En las ciudades normalmente lo que hacían en el pasado era un canal, entre más de concreto mejor, para que el agua cuando llegara saliera muy rápido. Y eso es contrario a la realidad. Lo que queremos es agua que se detenga y se desplace lentamente hacia el mar. Eso se llama un proceso de pondaje o almacenamiento. Entonces en ese proceso diseñamos un montón de lagos internos en Serena que cumplen una función
paisajística, porque obviamente vivir alrededor del agua es agradable, para todos nos gusta. Y además de eso cumpla con esa función. Por ejemplo, la lluvia de ayer, que fue tan dura, o en estos días, y esto te lo puedo decir mañana, pues todos los días aquí hay una tormenta. Ayer fue dura. En Serena las calles estaban perfectamente secas y no hubo ningún arrastre, ningún canal, ninguna cosa diferente, porque todo ese agua se almacenó en esos lagos que actúan como unos pulmones. Es un aspecto muy importante. Entonces, la arquitectura del urbanismo llegó y dijo, diseñe con la naturaleza. Esto fue Wallace Robert and Todd, que es uno de los diseñadores de Serena, que lo hicieron por allá en los años 60, que no construía una cuadrícula como se hacía Boca Grande, Manga, Corales, todos los barrios de Cartagena son una cuadrícula. Muy españoles, la cuadrícula es contra natura. La naturaleza es orgánica. Entonces, por eso uno ve el plano de Serena es orgánico, es un plano que fluye alrededor de la quebrada, la cañada, la loma, el accidente geográfico, y dentro de esos planos estableces el desarrollo. Entonces, eso ya la arquitectura más estas dos funciones que te decía se cumple lo primero. Lo tercero es, bueno, 30.000 casas. ¿Y qué pasa con el agua negra, el agua tratada, el agua servida? ¿Qué hacemos con eso? Y bueno, tenemos que hacer un campo de golf, tenemos que tener paisajismo. Entonces busquemos una fórmula que funcione. Y está inventadísimo. Entonces compramos la tecnología, se llaman petares, pero petares cuya agua residual no se vierte al canal ni al mar, sino que se almacena y se usa para regar los jardines y regar el golf y regar todo. Entonces, ahora que hubo la sequía en Colombia, Serena estaba verdecita. ¿Por qué? Porque teníamos agua que producía de reuso, agua secundaria, que en vez de botarla al mar la usábamos para regar. Eso es muy importante. El otro aspecto importante es el tema de la energía térmica, que es un tema de los distritos térmicos. Desarrollamos un sistema con Celsia muy bueno, que es que producimos centralizados en un lugar agua fría, con unos chillers de poco consumo de freón y eficientes en energía, y esa agua fría se transmite debajo de la tierra y es la que refrigera el hospital, el edificio de los Andes, varios apartamentos de residentes. Entonces, el costo de energía le sale baratísimo a las personas, y además de eso estamos teniendo una contribución al medio ambiente de un menor calentamiento global. El ahorro en CO2 es tremendo. Para darte una idea, un edificio de 200 apartamentos, cada apartamento de esos tiene 1, 2 o 3 unidades mini splits. Por lo menos. Son 3 compresores. Multiplícalo por 200 apartamentos. Son 600 compresores de freón ahí en la fachada echando calor al ambiente. Y ahora tienen 0, ninguno, porque el agua llega bajo la tierra fría. Entonces, ese ahorro al cambio climático es tremendo. Ya las otras cosas que no son menores, pero son importantes, la iluminación LED, el sistema de paneles solares, por ejemplo, en el techo del hospital, que ya genera casi el 25% de su energía con paneles solares, y todos los cables enterrados, más toda la cobertura vegetal que hay que baja la temperatura de las vías y todo. Entonces sí, el tema de entender el uso eficiente de la energía y el tema del modelo de diseño es fundamental en el ADN de Serena. Te preguntaba por la relación con la Ciénaga de la Virgen, porque me parece que ese es un cuerpo de aguas que, la verdad sea dicha, en Cartagena lo hemos menospreciado. Y por la magnitud, es más grande que la bahía y probablemente pues no está prestándole el servicio que la ciudad pudiera obtener de él. Por supuesto, recuperando todos los maltratos que ha llevado durante muchísimos años, pero ese cuerpo de agua a mí me parece que es uno de los espacios que a futuro puede significar un desarrollo ambiental, pero también de bienestar para la comunidad, no solamente porque hoy en día quienes lo rodean realmente son las zonas principalmente las más pobres de la ciudad, pero también porque pudiera servir, como lo hemos querido muchos cartageneros, como arteria de comunicación con otras zonas de la ciudad. Entonces, de cara a la Ciénaga de la Virgen, ¿cómo Serena del Mar se está relacionando con ella y pensando hacia futuro sobre lo que significa este cuerpo de agua? Somos varios los enamorados de la Ciénaga y los que lamentamos todos los días cómo se está deteriorando. La verdad es que da dolor.
da dolor. En Serena eso lo detectamos y por allá en el año 2010 dijimos tenemos que hacer algo. Hay que hacer algo al respecto. La zona donde está Serena sobre todo es la más vulnerada porque está en la zona norte de la Ciénega, donde la bocana es un apéndice de la Ciénega, un riñón de la Ciénega que se llama Juan Polo. No es exactamente la Ciénega de la Virgen, pero es... No alcanza a oxigenarse con la bocana. No le hace ningún efecto a la bocana. Y a través de la función antrópica, pues se ha venido cerrando las bocas que intercambiaban antiguamente con el mar. Y eso de alguna manera deteriora la calidad del agua. Hay salinidad, muertes de peces, hipersalinidad en alguna época del año, inundaciones. Hay una cantidad de problemáticas que se asocian con eso. Entonces estudiamos con en esa época José Vicente Mogollón y con Sergei Lonin, el CEO, que lo estudió mucho también, y la autoridad ambiental, y dijimos, bueno, aquí la solución es abrir otra bocana de la Ciénega, mucho más pequeña, pero esa otra bocana permite el acceso de agua a esa parte norte de la Ciénega. Y nos dimos a la tarea de diseñarlo, luego socializarlo, luego consultarlo, y en el 2012 llegamos a un acuerdo con las comunidades vecinas, Villa Gloria, Manzanillo del Mar y Tierra Baja, que son las que están ahí en directamente en el área de influencia nuestro. Y sacamos la licencia ambiental y este año 2023, el pasado, comenzamos a hacer esas obras. Ya se está haciendo la intervención de la Ciénega, profundizándola en algunos lugares. Hay que hacer una relimpia porque se ha sedimentado tanto que uno ya camina a la altura del tobillo. Entonces hay que darle algo de profundidad para que el agua fluya y abrir una antigua boca que existió siempre, que se llama la Boca de los Manzanillos, que está en Manzanillo del Mar, ahí justo, pegado al cerro. Entonces la encontramos en planos antiguos de Cartagena, la encontramos en fotos de 1960, fotos aéreas, y efectivamente había una boca, que esa boca servía para intercambiar el agua. Esa boca se cegó, por lo que sea. Entonces la estamos reabriendo, estamos en ese proceso. Una vez concluidas esas obras, le da a la Ciénega una oxigenación impresionante. Y desde el punto de vista funcional de la Ciénega, eso le permite navegabilidad, por un lado, que también la gente la disfrute y la pueda valorar, porque lo que no se usa uno normalmente tiende a despreciarlo. Y cuando se hizo la terminal de transportes de Serena, se hizo con salida a la Ciénega. Eso realmente es un proyecto que es de la alcaldía, la gobernación y los promotores de la terminal de transporte. No, Serena no es el operador ni dueño de eso, pero sí que tenía un terreno ahí y le dijo a ese grupo, vea, este terreno nos parece ideal para que lleguen los buses, pero que también pueda llegar el transporte acuático. ¿Cuándo crees que va a pasar eso? Yo veo al alcalde Domecq muy comprometido y muy convencido con el transporte acuático. Yo creo que eso lo vamos a ver en este gobierno de Domecq Turbay, estoy casi seguro. Una vez esté ese muelle, uno cruza la ciudad desde Tierra Baja, donde está la terminal, a la zona de Rafael Núñez en cuestión de 10-12 minutos por el agua, delicioso, sin estrés, sin carro, sin bulla, sin CO2, nada. Viendo los pájaros, delicioso, montado en una embarcación. Entonces yo creo que va a ser un cambio tremendo, y eso ya va a que todo el mundo valore la Ciénega. Cuando la gente la navegue, inmediatamente la valora. Ahora que mencionaste al alcalde Domecq, se me viene a la cabeza que realmente la ciudad tiene una dinámica diferente. Yo digo, estamos todos ahora mismo con la esperanza puesta en que efectivamente volvamos a retomar el camino, y se han generado conversaciones muy interesantes, dentro de las cuales estoy seguro que tú has escuchado y participado. Una de ellas es el tema de Cartagena 2050, ¿no? El proyecto este que se imagina, y de cara que vamos a tener pues pronto un nuevo POT, uno esperaría que todo eso conecte con esas visiones de futuro. Cuéntame, ¿qué te gusta de esas visiones de futuro para ir entrando en esta parte final, que es más la ilusión que todos los cartageneros tenemos de ver una ciudad diferente para el disfrute de todos? Sí, son apuestas de largo plazo. La verdad es que Cartagena ha tenido mucho cambio en el liderazgo
político de la ciudad a través del tiempo, y esos cambios no han sido buenos. Esos cambios nos generaron un retraso con respecto a otras ciudades del país muy grande. Yo tengo la esperanza de que tengamos una estabilidad, hay una situación de las finanzas de la ciudad sólida y un gobierno con ganas de ejecutar y desarrollar las cosas. A mí me parece que eso está muy bien. Vamos muy esperanzados en que esto va a ser un renacer de Cartagena muy fuerte. Yo pienso que en la Fundación Metrópoli, que la conozco muy bien, hemos trabajado con Alfonso Vergara hace muchos años, distintas cosas, cuando se hizo el Diamante Caribe, que lo hizo Findeter, que fue una visión de la integración de la costa completa. Entonces ya esa visión aterrizada a Cartagena va a ser muy valiosa y va a sentar unas buenas bases para que el POT mire como ciudad de 2050, no como la solución de los próximos 5 o 6 años, sino una visión realmente ambiciosa, grande, una meta grande y ambiciosa de ciudad que le permita llevar ese desarrollo. Obras estructurantes que para mí son fundamentales, además de lo que hemos hablado de la Ciénaga de la Virgen, son el nuevo aeropuerto de Bayunca, sin duda, el canal del dique, porque el canal del dique estabilizado le abre a Cartagena 40 kilómetros de ribera sobre un río estabilizado. Eso significa que la bahía de Cartagena se multiplica por 20 en tamaño. Ahí se puede hacer agroindustria, se puede hacer industria, se puede hacer comercio, de todo a lo largo del río. Entonces, estabilizar esas orillas es importante, además de todos los beneficios medioambientales que tiene, que son infinitos, son lo principal. Es un proyecto ambiental, el canal del dique es un proyecto ambiental. Total. No sé por qué se piensa que es un proyecto que tiene otras orientaciones, que por supuesto también las alcanza, pero su fin es ambiental. Totalmente, que los corales de Rosario vuelvan a florecer, San Bernardo vuelva a florecer, es que ese sólido en suspensión llega hasta allá y mata a todos los corales. Entonces la verdad es que esa es su función principal. Ojalá pensar en el ferrocarril que nos conecte a la costa. Yo creo que todos dicen que eso no es rentable. Bueno, tampoco es rentable otros proyectos de transporte en el mundo en general, pero es un tema social, es un tema que es poder darle a la gente movilidad. Que una persona que puede estar en un tren en 20 minutos, en media hora en Barranquilla, inmediatamente tiene fuentes de trabajo allá y acá. Es que yo puedo dormir aquí y trabajar allá de día, y así a Montería, así a Santa Marta, en fin. Además que eso conectaría muy bien con el aeropuerto nuevo, que le sirva a toda la costa caribe, un aeropuerto que pueda competirle a Panamá, realmente que sea complementario de toda la oferta del país. Yo creo que esos son los aspectos más relevantes, digamos, y sí, me encantaría ver esa dinámica puesta en papel, descrita en un POT. El POT 2001 dice que Cartagena es una ciudad alrededor del agua y que el agua es su eje estructurador en su desarrollo. Eso nunca lo hemos implementado. Eso se nos olvidó que está ahí. Y eso es fundamental. Entonces, desarrollar todo este tema que acabamos de hablar de la Ciénaga, la bahía misma, el transporte acuático, nos da un futuro muy grande con el canal del dique y demás. Tenemos que ir cerrando, Rafael Simón, y te agradecemos mucho, pero no quiero terminar sin preguntarte un par de preguntas que de pronto no tienen la trascendencia que uno quisiera, pero una persona como tú, tan comprometida con la ciudad, tiene muchos roles. ¿Cómo manejas tu agenda? ¿Tienes algún sistema de organización de tu tiempo? iPad, iPhone. Sí, tengo agenda. Una anécdota es que los primeros días del año que todo el mundo está descansando, yo normalmente no tomo vacaciones, me siento en la oficina, nadie está molestando, está todo el mundo en su cosa, y me siento a organizar la agenda del año, de las cosas estructurales que necesito saber que tengo que hacer. Seguimiento a proyectos, seguimiento a cosas, reuniones de equipos y tal. Y en esta ocasión comencé a programar mi agenda, y obviamente invito a las personas que necesito que estén en las reuniones conmigo, y en eso me toca a la puerta una persona de la oficina y me dice: señor Rafael,
creo que se le metió un virus en su computador. Yo, ¿cómo que ¿por qué crees que se me metió un virus en mi computador? Me acaban de llegar 600 invitaciones a reuniones con ustedes. No es ningún virus, sino que la programé, pero me tocó reprogramarla, me tocó cambiarla 3 veces y eso te llegó 4 veces. Entonces no es virus, no te preocupes. Entonces, claro, es programar por lo menos el esqueleto principal del año. Las juntas directivas que tiene uno que ya sabe que están programadas, que eso se programan casi que desde el año anterior, de Camacol, de la ANDI, de Transelca, de lo que son las juntas, el hospital, todas las distintas juntas. Y luego ya mete como ese jueguito que hacen en educación, ¿no? El vaso que lo llenas con piedras, después le pones arena y después le pones agua. Igualito. Sigue cabiendo vaina. Y siguen cabiendo, entonces igualito. Entonces pongo las piedras grandes, después van las chiquitas y hasta que cabe el agua y ahí está. Y luego las cosas que surgen en el camino que son inesperadas, pero que hay que acomodar al final un poquito la agenda, pero ya es un fine tuning. Entonces, si yo, como le digo a todo el mundo, lo que no está en mi calendario no existe. Esa reunión no va a ser nunca. Entonces ya hay una disciplina entre toda la gente que está alrededor de uno que sabe. Claro. Y mi calendario es abierto para todo el equipo de trabajo. Ellos lo pueden ver y ver qué tengo, qué día, a qué horas. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, ya saben exactamente qué hay ese día. Entonces, esa organización, yo creo que es la agenda es lo más importante. Este espacio pasó porque lo logramos agendar. Exactamente. Así que te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado esta reunión de parte de la Fundación Santo Domingo. De verdad, te agradecemos mucho el que hayas compartido tus experiencias personales, profesionales. La Fundación es uno de esos actores que consideramos solo no puede hacer las cosas. Y a través de las alianzas que hemos logrado hacer a lo largo de 64 años que también tiene la Fundación, ha sido producto de precisamente poder trabajar con muchas entidades, muchas personas, y de verdad consideramos un privilegio tenerte aquí compartiendo con nosotros en Prende el Foco por Cartagena este espacio. Muchas gracias, Rafael. A ti, Álvaro. Un placer haber estado aquí y compartido todas estas cosas. Además, nos divertimos mucho. Gracias, de verdad. No, claro a ti. Sí.